El gobierno presentó la agenda corta de seguridad que pretende endurecer las penas de los delitos de alta connotación pública, pero también dotar de más personal a las policías y al Ministerio Público. La estrategia considera también modificaciones del Código Penal, del Código Procesal Penal, entre otras leyes. Queremos analizar más sobre este y otros temas. Nos acompaña el senador del PPD, miembro de la Comisión Especial de Seguridad, Felipe Arboe. Senador, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias por la invitación. Senador, en términos bien prácticos, ¿qué significa esta agenda corta para la ciudadanía, para la gente, en un tema tan sensible como el de la seguridad? Lo primero, señalar que el gobierno ha hecho un diagnóstico. Tenemos una mala herencia en materia de delincuencia. Estamos con indicadores que van al alza y eso es un problema porque hemos heredado un gobierno en el cual, según la Fundación Paz Ciudadana, aumentó un 22% el nivel de victimización en 4 años y eso es una mala noticia. De hecho, el gobierno de la presidenta Bachelet 1, digamos, dejó en las cárceles a 55.000 presos. El gobierno pasado sacó a 10.000, dejó a 45.000. Y tenemos un problema de entrada y salida de delincuentes en los delitos que más afectan a la gente. Robos con fuerza, el lanzazo, el robo en las casas, y eso es un problema. Entonces, lo que hace esta agenda de seguridad es muy importante, porque le devuelve el poder al legislador. Esta es la típica pelea, cuando uno dice, oiga, ¿por qué los jueces no aplican la pena? Y los jueces dicen, no, es un problema de la ley. Bueno, lo que pasa es que la ley hasta el día de hoy les otorga a los jueces la facultad de aplicar un conjunto de atenuantes y bajar las penas que dice la ley. Por ejemplo, si nosotros le ponemos un delito de robo con fuerza en lugar habitado, entrar a la casa, una pena de 3 años y 1 día a 5, es un ejemplo. El juez puede incluso bajar de 3 años y 1 día aplicando las atenuantes. Entonces, al final del día puede determinar que ese delito, que es gravísimo, hay una familia que está en su casa, entra un tipo con pistola, lo asalta, encañona a la familia, el juez puede bajar las penas si tiene atenuantes, si no ha sido delincuente condenado anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que hace ahora la ley? Esta agenda dice, ¿sabe, juez? Momentito, nunca más. O sea, usted puede aplicar todas las atenuantes, pero hasta lo que dice la ley, el mínimo que dice la ley, no va a poder bajar. O sea, ¿le cambia el carácter de garantista que tiene este sistema? Inmediatamente, ¿sí? Los jueces no van a poder bajar las penas, como digo, de lo que establece la ley. Y eso es muy importante, porque cuando nosotros en el Parlamento hacemos una ley que establece sanciones penales, hacemos una valoración ética de cuál es el bien jurídico que está siendo afectado, la vida, la libertad sexual, la propiedad, etcétera, ¿no? Y le ponemos un rango de pena. No queremos que bajen esas penas. Y en segundo lugar, que en caso de estos delitos, que son los de mayor ocurrencia, si la persona tiene el derecho a optar a beneficios de la ley 18.216, libertad vigilada, etcétera, se le van a suspender por 1 año. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que a lo menos va a estar 1 año preso, a lo menos 1 año preso. Eso va a terminar con este fenómeno que se produce, que cuando llegan a los procedimientos de la Fiscalía o los juzgados de garantía, aparece que la víctima se va por la misma puerta donde se va el delincuente. Se acabó esto, mínimo 1 año preso. Esto va a endurecer la mano. Esto va a tener disputas doctrinarias, va a haber cuestionamientos probablemente. Y que ya surgen precisamente porque es bastante antigua, vieja, ¿no? Esta discusión respecto a cuánta mano dura se puede aplicar y cuán efectiva es esa mano dura para efectivamente terminar con la delincuencia. Es que lo que pasa aquí, la tradicional discusión era si aumentábamos o no las penas. Sí. Y el aumento de penas no soluciona necesariamente el problema de la delincuencia. Este es un tema mucho multicausal, hay un tema de prevención muy importante que se está haciendo. Pero en este ámbito teníamos el problema que el Congreso aprobaba una ley con una determinada pena y los jueces bajaban esa pena en la práctica a través de lo que el Código Penal lo faculta. O sea, le limita un poco el rango de acción. Hoy día le vamos a limitar el rango de acción y va a ser mucho más duro. Y esta agenda de seguridad viene acompañada, que es muy importante, con recursos para crear nuevos recintos penales. Vamos a aumentar en 10.000 las plazas de las cárceles. Porque claro, el gobierno pasado dijo, teníamos sobrepoblación penal, por eso liberamos a los delincuentes. Oiga, o sea, si el día de mañana los hospitales están llenos, ¿vamos a sacar a los enfermos a la vereda? A mí no me parece ese adecuado. En vez de haber liberado a los delincuentes, lo que tenemos que hacer es aumentar las plazas y separar los criminales complejos, de alta complejidad, de los primerizos, con lo cual evitamos el contacto criminógeno. Pero a su vez también, que es importante que la gente lo sepa, hemos aprobado en el Congreso la nueva ley de control de armas. Yo diría, esto es una advertencia para todos los delincuentes que usan armas. Con esta ley, el delincuente que sea sorprendido usando un arma de fuego, le va a salir mucho más caro cometer un delito. Porque antes, cuando un delincuente entraba a una casa, cometía el robo con fuerza en lugar habitado y entraba con una pistola y amenazaba a la familia, la pena era la misma que entrar sin arma. Ahora lo que decimos es lo siguiente, momentito, ¿sabe qué?
Si usted entra a una casa, robo con fuerza al lugar habitado, va a tener la pena de ese delito, y si entra con un arma, va a tener una segunda condena. Ya el juez no va a poder acumular las penas. No va a poder subsumir las penas, claro, sino que las va a acumular. En definitiva, van a ser 2 penas, y eso va a ser mucho más gravoso. Y además se sanciona, que es muy importante también, la famosa bala loca o estos disparos que se hacen en la vía pública o hacia la vía pública sin resultado. También, a lo menos, 1 año preso. ¿Qué efectos prácticos va a tener esto, cree usted? A ver, esto va a tener primero va a significar un aumento de la población penal. O sea, aquí lo que va a ocurrir es que la policía va a tener más facultades y, en definitiva, además va a tener una legislación penal mucho más dura, más restrictiva de libertad. Y por eso es que se aumentan los recursos en materia de espacios carcelarios, digamos. A su vez, el Ministerio Público probablemente va a tener más trabajo. Por eso es que, como consecuencia, también se hace el plan de fortalecimiento, que va a permitir contratar 570 nuevos funcionarios, entre fiscales y funcionarios del Ministerio Público. Y, obviamente, la policía también se va a ver recargada además de más obligaciones, por lo cual también se aumenta la dotación en 6.000 carabineros y 1.200 detectives. Senador, es decir, es un tema más integral, diría yo. Es un tema más integral, pero también aborda solo una parte del fenómeno de la delincuencia, sí, que ya lo conversábamos, es súper complejo, y aborda precisamente, digamos, ya cometido el delito y no sí, la prevención. ¿Cómo se trabaja esa otra parte que es más difícil probablemente? Bueno, hoy día hay un plan muy interesante que está implementando, que comenzó a implementarse ya ahora hace, no sé, 3-4 meses que se lanzó el plan de seguridad para todos, que tiene por objetivo, en primer lugar, aplicar las políticas de seguridad donde ocurren los delitos, que es en los barrios, en las comunas. Y para eso se va a incorporar a los alcaldes, al consejo municipal, a los fiscales, a las policías del barrio, digamos, y a los vecinos, en un consejo comunal. Porque es distinto planificar la seguridad desde la Moneda o desde la oficina del general director de Carabineros a hacerlo desde el barrio, porque ahí está la mejor información. Ahí, en materia preventiva, va a ser una coordinación interesante. Pero a su vez también estamos viendo cómo se están focalizando las políticas sociales. Esto generalmente no se suma dentro de las políticas de seguridad, pero es muy relevante. Por ejemplo, el programa de becas laborales para jóvenes en riesgo social va focalizado directamente en aquellos jóvenes que cuando terminan cuarto medio no tienen nada que hacer. Es la prevención. Se focaliza con empleabilidad, con emprendimiento, con educación, con alternativas, en definitiva, de buscar mecanismos de ayuda para que esos jóvenes no ingresen en la carrera del delito, es decir, anticiparnos al fenómeno. A eso hay que sumar lo que está haciendo, lo que está impulsando el intendente Orrego en Santiago y otros intendentes en diferentes regiones, coordinado por el Ministerio del Interior, que es el terminar con estos guetos de pobreza sin equipamiento urbano, es decir, hacer ciudades integradas, porque uno de los fenómenos que más afecta, más genera condiciones de riesgo son las condiciones de construcción urbana con densidad poblacional exagerada, con falta de equipamiento, en definitiva la marginalidad urbana, que es un tema súper relevante. El problema es que todo eso es de largo plazo, finalmente, ¿no? Eso de largo plazo, pero por ejemplo se podrían hacer cosas muy interesantes. Voy a poner un ejemplo. Cuando se construye un barrio, se piensa en los impactos ambientales, se piensa en los impactos viales, y se obliga a la empresa o al grupo inmobiliario a hacer medidas de mitigación. ¿Por qué no se piensa en los impactos en seguridad? Si cuando yo creo una unidad con 300 viviendas, traigo un promedio de 1.200 nuevas personas que son usuarios del sistema de seguridad, ¿por qué no se obliga al grupo, por ejemplo, con la autoridad, a instalar unidades policiales o instalar cámaras de televigilancia o mecanismos de botones de pánico para alarmas comunitarias que se llaman? En definitiva, hacerse cargo de que la creación de grandes barrios genera impactos también en materia de seguridad. Eso es lo que hacen los países desarrollados y creo que Chile debería hacerlo también. Senador, vamos a otro tema vinculado en todo caso al tema de la seguridad. La semana pasada fallecieron 2 carabineros en la frontera con Perú, muy cerca de la frontera con Perú. Todavía no está clara la circunstancia, se tienen algunas sospechas, pero ¿qué revela aquel incidente? ¿Cree usted que efectivamente es solo un hecho aislado que no muestra ninguna, digamos, debilidad del sistema de resguardo de nuestra frontera, o que hay que poner ojo y atención a este fallecimiento de los 2 carabineros? Bueno, lo primero que corresponde, yo creo que es mandar las condolencias a su familia. Uno de los carabineros era de la comuna de Los Ángeles, otro de la comuna de Hualpén. Un saludo afectuoso de compañía a su familia y por supuesto también a la institución de Carabineros de Chile. Dicho lo anterior, yo creo que estamos hablando de un hecho que, por la información que ha salido en los medios de comunicación y que maneja la autoridad, según lo que yo me he enterado, se trata de un hecho efectivamente delictual, donde participan terceras personas y termina con el homicidio de estos carabineros. Son hechos aislados, es cierto, pero no por eso menos graves. Aquí debemos nosotros hacer, por ejemplo, revisar si es adecuado o no
el armamento que tienen los carabineros. El poder de fuego de un carabinero versus el poder de fuego de un delincuente es proporcional de acuerdo a las actuales circunstancias, a las actuales condiciones de evolución en materia delictual. Por lo menos hasta que yo estaba en el gobierno, había análisis de eso. Yo imagino que hoy día también los hay. Es importante ir actualizando para efectivamente que frente a un enfrentamiento, la policía tenga poder de fuego equivalente al que pueden tener eventualmente sus atacantes. ¿Y hay una correcta coordinación con autoridades policiales peruanas también, considerando que probablemente esto es un ida y vuelta, ¿no? Hay bueno, una permeabilidad de la frontera. Sí, en mi experiencia sí hay una buena coordinación. No se olvide usted que hay muchos de los mandos policiales peruanos que estudiaron en Chile, con becas otorgadas por el gobierno de Chile, en la Escuela de Carabineros y en la Academia de Ciencias Policiales. Entonces hay una relación bastante más fluida en materia policial, hay cooperación en muchas materias, pero claro, estamos hablando de una frontera tremendamente inhóspita, lugares de muy difícil custodia, donde se mueven entre narcotraficantes, traficantes de llamas y otro grupo de gente que aprovecha lo inhóspito de esa frontera para poder realizarlo. Entonces puede haber ocurrido que haya habido un control, ese control haya terminado con resultados positivos para la policía, esta gente haya abierto poder de fuego y haya generado finalmente el homicidio de los carabineros. Se requiere una investigación muy exhaustiva para evitar que se transforme nuestra frontera en un lugar inseguro para la policía. Perfecto, claro. Senador, por último queríamos hablar respecto a la reforma educacional. Hoy se vota en la Cámara, ¿no? En la Cámara Baja. ¿Estarán los votos para aprobar esta reforma? Y si no están, y aquí está la pregunta más importante, creo yo, ¿cuánto altera los planes del gobierno o el éxito en términos legislativos en este cierre del año legislativo? Bueno, yo espero que estén los votos. Espero que estén los votos. Imagino que el ministro de Educación ha hecho el trabajo con la Secretaría General de la Presidencia, un trabajo exhaustivo. Creo que no es momento de darse gustitos en la Cámara de Diputados. Algunos de nosotros podríamos haber introducido un conjunto de modificaciones o indicaciones al proyecto, pero el gobierno nos pidió que los cronogramas que tenían eran muy apretados para poder sacar adelante el proyecto y tuvimos más bien que limitar nuestras legítimas facultades. Si eso lo hicimos en el Senado por la responsabilidad de sacar el primer proyecto de esta gran reforma educacional y dotar a los niños de gratuidad y terminar con el lucro y el copago en materia de educación particular subvencionada, para iniciar el debate sobre el fortalecimiento de la educación pública, yo creo que hoy día es el tiempo en la Cámara de Diputados de ser responsable y ojalá aprobar este proyecto hoy día para no tener que recurrir a la comisión mixta. ¿Y si pasa a comisión mixta, es un fracaso del gobierno? O sea, yo creo que es un problema, ciertamente, y eso hablaría de la falta de capacidad de conducción, digamos, de los diputados. Yo creo que siempre es importante tener la posibilidad de generar diálogo. Yo confío en que eso va a estar así, el ministro de Educación así lo ha señalado, entiendo yo que hay algunos diputados que están de viaje, eso es lamentable, yo lamento profundamente que haya diputados de nuestra coalición que a pesar de las peticiones del gobierno de no viajar, hayan mantenido sus viajes. Creo que eso es una irresponsabilidad porque hay momentos para viajar, y ya les van a tocar una semana más las vacaciones, así que se esperen un poquito. Senador, y aunque no pasara a comisión mixta y sea aprobado, de todas maneras quedaría quizás una nueva instancia, que es el Tribunal Constitucional. Bueno. La derecha ya ha dicho que va a recurrir al tribunal para tratar de impugnar algunos puntos. Mire, yo creo que la derecha, tal como lo señalé hace varios meses atrás, cuando se dio cuenta de la minoría electoral, diseñó una estrategia, que es transformar al Tribunal Constitucional en una especie de tercera cámara legislativa. Y se van a parapetar en el Tribunal Constitucional. ¿Y no es legítimo eso? A mí no me parece que sea adecuado porque no fue el sentido y alcance de la reforma del 2005. Yo no soy partidario del Tribunal Constitucional tal como está hoy día. Creo que no es sano para una democracia que haya un conjunto de personas que no son elegidos y que tengan la posibilidad no solo de revisar la constitucionalidad, que parece adecuado, de las leyes, pero de finalmente poder alterar la voluntad soberana que está manifestada en el Parlamento. Eso a mí no me parece adecuado, creo que son excesivas sus facultades. Y lamentablemente estamos viendo cómo la UDI, que está encabezando el proceso, se va a parapetar en el Tribunal Constitucional. Reforma educacional, reforma laboral, que todavía ni siquiera se empieza a discutir y ya anunciaron ir al Tribunal Constitucional, la reforma electoral binominal. O sea, la idea de ellos es mantener el statu quo, no hacer ningún cambio. Y si no pueden hacerlo sobre la base de la convicción de las ideas en el Parlamento, lo van a buscar en el Tribunal Constitucional. Eso justifica que ellos hayan puesto a un abogado que no tiene idea de derecho constitucional, sino más bien se ha dedicado toda su vida al derecho penal, que es un operador político de la UDI, exdiputado, Cristian Letelier en el Tribunal Constitucional. Tiene toda lógica, si están en una estrategia. A ellos no les interesa el purismo jurídico, no les interesa que el Tribunal Constitucional tenga el histórico, digamos,
buen concepto jurídico que ha tenido históricamente. Más bien le interesa que haya votaciones favorables a sus posiciones. Bien, senador Arboe, gracias por haber venido a CNN Chile. Muchas gracias. Igualmente.